de esta convención, aprobada el 29 de abril de 1958. Entró en vigor en septiembre de 1962. Esta primera convención pues está dotada de 15 artículos. Realmente es bastante pequeño este primer convenio. Y vamos a verificar más adelante que esto pues tiene un avance, tiene un desarrollo. Siempre he dicho que el derecho siempre es innovador, siempre está avanzando de conformidad como avanza la sociedad, las necesidades que también hay en la sociedad, pues de la misma manera el derecho también se va adoptando, se va adaptando también a cada una de las necesidades que va teniendo la sociedad. Y de esa cuenta, pues que es que el derecho es cambiante, se va desarrollando con el fin de poder dotar a cada uno de los estados, a cada uno de los países y por qué no decir de la población, de esos instrumentos legales que permitan también su desarrollo y conocer cuáles son tanto sus derechos como sus obligaciones. La Convención sobre la Plataforma Continental fue un tratado internacional creado para codificar las normas de derecho internacional relacionadas con la plataforma continental. El, el derecho del mar, pues, es bastante antiguo, ya en una clase anterior vimos sobre lo que fue la Convención sobre la Alta Mar y pues se dice que ya a través de estas convenciones el objetivo es poder codificar esas normas que de alguna manera se encuentran dispersas en la práctica común de cada uno de los estados, poder unificarlas y hacer un estándar legislativo que permita a toda la comunidad internacional fijar esos límites, fijar esas medidas sobre dónde hasta dónde cada uno de los estados pues tiene derechos, dónde no puede ejercer derechos, como lo vimos en el alta mar. Un estado no se puede arrojar soberanía sobre ese territorio. Sin embargo, vamos a conocer el día de hoy lo relacionado con la plataforma continental y por qué la importancia de la plataforma continental. Y tenemos que recordar acerca de esa primera conferencia sobre los derechos del mar, allá por el año 1958. Entonces estamos hablando más o menos de hace unos 63 años. Bueno, seguramente quizás algunos ni estábamos, ¿verdad? Y ya tenemos un primer acercamiento de la comunidad internacional a establecer esa normativa sobre los derechos del mar. Y en esta primera conferencia, solo para poder recordar un poco, se firmaron 4 convenios. El convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, el convenio sobre alta mar, el convenio sobre la plataforma continental y el convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Y este tema relacionado con los mares fue tan importante que 2 años más tarde, pues, se convoca a una segunda conferencia. Sin embargo, esta segunda conferencia, pues, no llega a ningún acuerdo, no se logró nada
que pudiera decirse que fuera trascendental en el desarrollo de la legislación sobre los mares, sino que no hay mayores aportes, pero sí la necesidad quedó establecida ahí de poder convocar a una tercera conferencia, una nueva reunión para poder tratar asuntos que se quedaron en esa primera conferencia, o al aplicar esa primera conferencia, pues empiezan a darse ciertas diferencias y a existir de alguna manera todas aquellas dudas, todas aquellas cuestiones que quizás tampoco quedaron establecidas en esa convención, y de ahí la necesidad de poder establecer mejores reglas a nivel internacional. De esa cuenta, pues, que se llega a la tercera conferencia del año 1982. Recuerde usted que estuvimos hablando sobre la Convención del Mar del año 1982, que se le ha denominado la Constitución de los Océanos. Ha sido tan desarrollada, fue tan amplio el tema que se trató, que tenemos ya un articulado más grande, más extenso. Se divide en 17 partes esta convención, y tenemos ya unos 320 artículos. Entonces, de esa cuenta es que se le denomina la Constitución de los Mares. Y pues se amplían y también se reúnen sobre lo que es el mar territorial, la zona contigua, alta mar, plataforma continental, y también pues los estados archipelágicos. Entonces, aquí ya en 1982, la Convención del Mar de 1982, allá en Jamaica, donde se firmó esta convención, pues ya en la Organización de Naciones Unidas hace un mayor aporte a cada uno de los estados, estableciendo una convención más amplia. Entonces, estos son como los pequeños antecedentes que tenemos acerca de la plataforma continental, que tienen mucho que ver con esta primera conferencia de 1958. Y entonces vamos a conocer qué fue lo que se estableció en esa primera conferencia, y luego vamos a concluir con la parte sobre la plataforma continental que se encuentra en la Convención del Mar de 1982. Entonces, vamos a iniciar acá con acerca de la plataforma continental. Acá, en este artículo número 1, pues yo establecí lo que se indica en la Convención de 1982, un agregado, pero básicamente nos dice que la plataforma continental, la definición es que comprende el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros, o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas, y el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas adyacentes a las costas de las islas. Acá, en esta imagen, en esta figura que tenemos acá en pantalla, usted puede ver en la parte derecha de la figura está el espacio terrestre y se marca la línea base. A partir de la línea base tenemos el mar territorial, 12 millas, y otras 12 millas más tenemos la zona contigua, y después la zona económica exclusiva. Más o menos recordemos que esta zona económica exclusiva tiene un límite hasta de 200 millas.
Usted lo puede verificar ahí donde dice el espacio aéreo. Abajito dice dominio marítimo 200 millas. Y más allá del límite de las 200 millas, pues tenemos la alta mar. Sin embargo, en la parte hasta abajo de esta imagen, usted puede ver una leyenda que dice plataforma continental. Entonces, ahí está el espacio marcado. La plataforma continental es la que está, es la parte de territorio que está sumergida dentro del mar, pero que es una extensión del territorio de un país. Eso es lo que debemos de entender nosotros, que la plataforma continental es una extensión del espacio terrestre, pero que está sumergido en el mar. Y pues puede ser hasta 200 millas. Y a partir de ahí, pues ya tenemos los fondos marinos que están en alta mar, pero recordemos que sobre la alta mar, un estado no puede ejercer soberanía. ¿Y a qué nos referimos sobre ejercer soberanía? Pues la soberanía no es más que ese derecho, ese control o esa extensión que un estado se arroja con el derecho de ejercer dominio sobre ello. Entonces, la plataforma continental se refiere a ese espacio terrestre, pero que está sumergido bajo el mar y sobre el cual un estado ribereño ejerce soberanía o ejerce derechos. Y ahí puede desarrollar o se le está permitido a un estado, pues, la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Y dentro de esos recursos naturales, pues los más conocidos tenemos el petróleo y el gas natural. Pues son uno de los recursos más conocidos. Y esto con el fin, pues, de que cada uno de los estados pueda obtener esa explotación con el fin de poder mejorar la situación de sus habitantes, darles una mejor calidad de vida, que a través de esos recursos la población o aquellos que pertenecen a un estado puedan tener mejores condiciones de vida a través de la explotación de los recursos que se encuentran en esta zona. Quisiera que usted pudiera verificar ahí en su Constitución, en el artículo número 142. Hablando acerca de la soberanía. En el artículo número 142 de la Constitución, pues básicamente aquí nos está hablando, bueno, en el título 3, recordemos que la Constitución está estructurada por medio de títulos, capítulos y artículos. Esa es la forma en que está estructurada nuestra Constitución. Y en el título 3, a partir del artículo 140, vamos a ver en el artículo 142, el epígrafe nos indica de la soberanía y el territorio. Y el Estado, dice de la siguiente manera, el Estado ejerce plena soberanía sobre, literal A, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Bueno, acá en esta imagen también tenemos el espacio aéreo, o sea, estamos hablando la parte superior, la que está arriba sobre las aguas,
y la plataforma continental es la que está sumergida dentro de las aguas. Literal B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial. Entonces, en el caso de Guatemala nos está indicando que corresponde a su territorio, lo considera como su territorio y donde ejerce soberanía. Cabal, acá vemos ese espacio a 12 millas náuticas, igual la zona contigua. Y para el ejercicio, dice acá, ejerce plena soberanía para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Entonces, acá nuestra Constitución da plena cabida para entender que nos estamos rigiendo también por medio del derecho internacional, por medio de estos acuerdos que están siendo firmados a nivel internacional y en este caso, pues en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, donde se aglutinan todos los estados con el fin de poder encontrar mejores soluciones y obtener y lograr para cada uno de sus estados todos aquellos beneficios que se pueden otorgar a través de los convenios. Siendo que la Organización de las Naciones Unidas tiene como un fin primordial promover la seguridad y la paz internacional. Este organismo fue creado a través de haber culminado la Segunda Guerra Mundial y su objetivo principal es esa seguridad y la paz internacionales. Entonces, ese es el objetivo de poder desarrollar todos esos tratados y convenios internacionales para que de alguna manera, al haber reglas claras entre los países, vamos a evitar ese enfrentamiento o esa confrontación o ese choque entre un estado y otro, porque muchas veces un estado pues alega tener mejor derecho que otro. Y creo que cuando las reglas están claras, pues uno conoce sus límites, entonces uno perfectamente puede conocer, puede entender en dónde termina mi derecho. Y como decía por ahí alguien, ¿verdad? Que mi derecho termina, o el límite que tiene mi derecho, es donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces, estamos hablando ahí de relaciones interpersonales, ¿verdad? Cómo poder hacer esa delimitación hasta donde pues yo puedo tener derechos. De la misma forma, pues consideramos que a través del tiempo los estados han visto esa necesidad de poderse poner de acuerdo a nivel internacional. Y estos acuerdos, pues de alguna manera, cuando un estado pues lo firma, lo ratifica, hace el depósito, se adhiere a uno de estos, está adquiriendo esos compromisos a nivel internacional y está aceptando que también va a respetar lo que la comunidad internacional está estableciendo. Entonces, de ahí la importancia de poder contar con toda esa normativa internacional y como lo vemos acá en el caso de nuestra Constitución, pues ya está estableciendo cuál es la soberanía y cuál es el territorio sobre el que está ejerciendo la soberanía. Y aquí hay una imagen de lo que estábamos hablando. Y en la parte inferior, o sea, hasta abajo, usted puede ver ahí que dice tierra. Entonces, esa es la parte de terreno, la que está descubierta del agua, la parte fija. Y hay una línea base. Ahí, pues, la línea base lo que utiliza, lo que sirve esa línea base es para establecer las aguas interiores.
Y cuando estamos hablando de las aguas interiores, pues estamos hablando acerca de esa parte del mar donde el mar pues tiene un acceso dentro del territorio. Esas van a ser las aguas interiores. Pero también nos referimos a los ríos, a los lagos que están dentro de un territorio. Esas son sus aguas interiores. Pero también en la ribera del mar, a la orilla del mar, pues también se establece a nivel internacional, ya se permite que se pueda establecer una línea donde se puede delimitar en dónde están las aguas interiores. Y a partir de esa línea base, 12 millas náuticas después, tenemos el mar territorial y otras 12 millas más tenemos la zona contigua. Posteriormente viene la zona económica exclusiva y la distancia que abarca hasta la zona económica exclusiva pues es de 200 millas náuticas. En esta imagen pues tenemos lo que es la plataforma continental. Sin embargo, hay que hacer notar, hay que aclarar que la plataforma continental está por debajo del agua. Esto dentro del mar también están todos estos, ese terreno que hay sobre el mar tiene ciertos límites también y, por ejemplo, el tema de la plataforma continental, sobre ese territorio, pues cada uno de los estados pueden ejercer soberanía. ¿Y eso qué les va a permitir con la soberanía? Pues la soberanía pues no son más que esos derechos que tiene el estado ribereño. Y estos derechos pues se pueden decir, o así son derechos soberanos, son exclusivos e incondicionales. Y tienen pues ciertas características jurídicas. Y dentro de ellas, pues, por ejemplo, el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre, sobre la plataforma continental para su exploración y para su explotación de sus recursos naturales y también, pues, ¿por qué no decir de sus recursos minerales, verdad? Y pues de otras especies también. Y estos derechos son tan exclusivos que vamos a ir desarrollándolos acá. Por ejemplo, el artículo número 2 nos indica que la soberanía que ejerce un Estado le va a permitir explorar y explotar esos recursos naturales que están ahí. Bueno, cuando hablamos de esos recursos naturales, pues básicamente son esos recursos minerales, pero también sobre los recursos vivos que también pueden estar que también están sobre la plataforma continental. Entonces, ese derecho, explorar. Cuando hablamos de explorar, pues estamos de conocer, investigar, buscar qué recursos son los que tienen. Y se considera la plataforma continental, pues que hay grandes cantidades de petróleo, de gas natural. Y pues recordemos nosotros que hay países que tienen un gran potencial en este mineral de petróleo y pues esto genera una gran cantidad de recursos económicos al permitir comercializarlos, generan para un país esas cantidades de dinero, podemos decir que esos recursos se convierten en recursos públicos y por ende se llega al beneficio de la sociedad. Y eso es lo que se espera, ¿verdad? No solamente que vengan esos recursos y que desaparezcan, sino que esos recursos a través de la explotación puedan ser recursos económicos, recursos financieros que permitan elevar la calidad y el nivel de vida de cada uno de los habitantes
de los estados que están explorando y explotando sus recursos. Entonces ahí ya es una responsabilidad del Estado que esos recursos puedan ser invertidos dentro de su mismo territorio en beneficio de su mismo pueblo. Entonces la soberanía le da ese derecho al Estado. Y como yo lo indicaba, ¿verdad? Esos derechos son pues exclusivos e incondicionales. No se le puede limitar. A tal cuenta que si el Estado no explora, nadie puede emprender dichas actividades sin la debida autorización del Estado ribereño. O sea, si no hay un consentimiento del Estado de que se puedan explorar sus recursos, nadie puede arrojarse ese derecho. En el caso de Guatemala, digamos, si Guatemala dice, bueno, yo no tengo, el Estado no tiene la capacidad para poder explorar y tampoco para poder explotar esos recursos, no va a venir en el caso de México, ¿verdad? Ah, bueno, como Guatemala no puede y ellos no tienen esa capacidad, nosotros vamos a llevarnos sus recursos. No. Quedó establecido a través de esta convención que si un Estado no lo explora y no lo explota, pues ningún otro Estado puede emprender esa explotación sin el consentimiento de ese Estado. Y los derechos del Estado ribereño son independientes. Acá en este sentido, como ahí estamos hablando de ciertos límites, ya lo pudimos ver en el mapa, ¿verdad? La zona económica exclusiva y luego la alta mar. Ahora, los derechos del Estado no pueden afectar el derecho que se ejerce en alta mar. Bueno, en alta mar, ninguno de los estados puede ejercer soberanía. Ahora, por decirlo así, no puedo ejercer soberanía, el Estado no puede ejercer soberanía sobre la alta mar, pero sumergidos sobre la plataforma continental, pues va a exceder esos límites de las 200 millas náuticas. No puede el Estado, por el hecho de que la plataforma continental esté extendida, ejercer derechos de soberanía sobre estos. La misma convención le prohíbe a un Estado ejercer soberanía ya sobre los derechos independientes en lo que es el alta mar. Sin embargo, la misma convención del año 1982 le permite a cada uno de los estados que puedan ampliar de las 200 millas náuticas, puedan ampliar hasta 350 millas náuticas, pero esto tiene que ser a través de un estudio y a través de una demostración que conviene a los intereses de un Estado el poder explotar los recursos más allá. Entonces, pero esto lleva un procedimiento y esto va a ser de conocimiento de la comunidad internacional y de alguna manera se le va a autorizar a un Estado. Entonces, esto no es únicamente se lo va a poder arrojar, sino que esto conlleva un proceso, es un procedimiento para que pueda serle autorizado, pero tiene que demostrar un Estado cuál es esa utilidad y esa necesidad que tiene de poder extenderse más allá de lo que la convención establece. Y la soberanía, pues estamos hablando acá también que le da derecho, obtiene esos derechos sobre sus recursos naturales. Creo que aquí es donde está la importancia de lo que es la plataforma continental para cada uno de los estados. Es que se pueden apropiar de los recursos naturales que se encuentran en esa zona. Entonces, de ahí la necesidad o de ahí el gran interés que existe a nivel internacional de poder ejercer ese dominio. ¿Por qué? Porque se pueden apropiar los recursos
para su propio Estado. Entonces, a eso se refiere en el término de soberanía, que puede explorar y explotar sus recursos, no tiene derecho a que nadie más, si es sin su consentimiento, no pueda venir y establecerse en su plataforma continental y empezar a explotar los recursos o explorarlos, si no tiene el previo consentimiento. Pero también no puede extender su soberanía más allá de los límites establecidos y, por supuesto, apropiarse de esos recursos naturales de los que va a realizar la explotación. Bueno, el artículo número 3. Estamos aquí viendo el articulado de la plataforma de la Convención de la Plataforma Continental de el año 1982. Entonces, quiero aclarar esto, que no nos vaya a confundir, que este articulado pues corresponde al del año 1958, perdón, ya yo lo estoy confundiendo. Disculpe, no. Estamos viendo el articulado de la primera convención del año 1958. Entonces, vamos a ver en este artículo número 3, que nos indica que los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan al régimen de las aguas suprayacentes como alta mar, ni al del espacio aéreo situado sobre dichas aguas. Ok, entonces recordemos un poquito de la convención anterior, que en alta mar se ejercen, originalmente se ejercían 4 libertades. Ya a partir del año 1982, pues ya se extendió a 6 libertades. Y dentro de esas libertades, pues encontramos el derecho a poder navegar, a la pesca y sobrevolar esas áreas. De igual manera, pues esta convención sobre la plataforma continental establece que no va a afectar en los derechos que tiene el Estado, pues no afecta las libertades que están en el alta mar ni al espacio aéreo ubicado sobre dichas aguas. Entonces, de alguna manera, encontramos acá que también se encuentran protegidas ciertas libertades a fin de que se pueda permitir de alguna manera pues esa navegación, se pueda tanto en el mar como en el espacio aéreo, a pesar de que el Estado ejerce soberanía, pues de igual manera va a permitir esas libertades. Ahora, lo que sí es cierto es que en el derecho de su soberanía, pues entonces también va a poder aplicar su jurisdicción dentro de este espacio marino. Entonces, lo que queda claro acá en este artículo es que no se va a afectar sobre lo de la alta mar, ni tampoco sobre el espacio aéreo. Bueno, y vamos al artículo número 4. No se puede impedir tendido de cables. Este también es una libertad que está en el derecho de alta mar. Sin embargo, como siempre estamos hablando de un territorio dentro de lo que es el mar, no se puede impedir, dice, el tendido de cables, a reserva de su derecho a tomar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales. El Estado ribereño no puede impedir el tendido ni la conservación de cables o tuberías submarinos en la plataforma continental. Entonces, acá
básicamente lo que nos dice es que en la plataforma continental, a pesar de que se ejerce soberanía, se ejerce dominio, pues no se va a limitar que puedan transitar o puedan ser colocados dentro de su plataforma continental esos cables, esos túneles que permiten poder trasladar la tecnología de un país a otro. Entonces, se considera de gran importancia porque el mismo artículo lo dice, que a la reserva de derechos de tomar sus medidas razonables para la explotación o la exploración de la plataforma continental, pues no se va tampoco a limitar el derecho de poder transitar o la colocación de los cables. Por supuesto que estamos hablando de que esto pertenece a otro estado, le va a permitir a otro estado poder establecer ahí. Y el artículo número 5 nos indica que no se puede entorpecer la navegación. La exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales no deben causar un entorpecimiento injustificado de la navegación. Bueno, en otras palabras, lo que pretende decir es, bueno, aquí no se va a cerrar ese espacio. El hecho que un estado diga, bueno, este es mi territorio, este espacio nos pertenece, es nuestro, entonces lo vamos a limitar para que nadie más circule, únicamente que van a circular los nacionales con su debido permiso o su licencia. No, no se va a entorpecer la navegación, no se le va a poner límites, por así decir, a la navegación. Entonces, nos da esa facultad de poder establecer que para las embarcaciones, los buques, está permitido también que puedan hacer uso de todas estas áreas denominadas como lo es el espacio de la plataforma continental. Y vamos a ver el artículo número 5. Perdón, número 6. Ya me estoy adelantando acá. Bueno, vamos a darle lectura acá. Cuando una misma plataforma continental sea adyacente al territorio de dos o más estados, cuyas costas estén situadas una frente a la otra, su delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, esta se determinará por la línea media, cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de cada uno de los estados. Bueno, como siempre venimos mencionando acerca de los límites donde poder establecer hasta dónde un estado puede ejercer su soberanía. Entonces aquí dice, bueno, cuando una plataforma continental sea adyacente o estén entre dos o más estados o cuyas costas estén situadas una frente a la otra, lo primero que establece esta convención es que debe existir un acuerdo
entre dichos estados. Entonces, por ejemplo, acá vamos con qué estado nosotros tenemos nuestros límites. Por un lado tenemos acá a México, por otro lado también tenemos a El Salvador. Esto es dentro del mar Pacífico, ¿verdad? Y dentro del Atlántico, pues también está Belice, está Honduras, y pues un poquito más alejado, pues ya tenemos a las islas. Pero acá lo que está estableciendo es que tiene que existir ese acuerdo entre cada uno de los estados. Aquí lo que se está propiciando básicamente es que exista esa comunicación entre cada uno de los estados a fin de evitar esas controversias y que se pueda llegar a un problema mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la vía directa del acuerdo, ¿verdad? Entonces, ponerse de acuerdo, dialogar de una forma muy práctica, establecer esas limitaciones. Y pues acá está que se va a determinar por la línea cuyos puntos sean equidistantes, más próximas a la línea base. Recordemos esa línea base que establece ahí para las medidas que se van a respetar o las zonas que se están estableciendo dentro del mar. Bueno. Artículo número 7. Explotación del subsuelo. Las disposiciones de estos artículos no menoscabarán el derecho del Estado ribereño a explotar el subsuelo mediante túneles, cualquiera que sea la profundidad de las aguas sobre dicho subsuelo. Acá, pues básicamente estamos hablando ya de la aplicación de la tecnología, ¿verdad? La aplicación de las formas en que cada uno de los estados pues pueden hacer el uso y la explotación de sus recursos. Y pues le da ese derecho de poder instalar esos túneles que le permita al Estado, pues, de alguna manera encontrar esos recursos que a cada uno de los estados pues les sean de su mayor conveniencia. Bueno, vamos a avanzar acá. Bueno, aquí ya estamos entrando de alguna manera a aspectos, pues ya más que todo de forma, de procedimiento relacionado con la convención. Y el artículo número 8 nos dice que esta convención quedará abierta hasta el 31 de octubre de 1958 a la firma de todos los estados miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a suscribir la convención. Bueno, aquí se estaban estableciendo plazos. Aquí, como recordemos que esto se firmó en el mes de abril y dentro de ese tiempo, desde abril hasta el 31 de octubre, pues estaba abierta la opción para que los estados pudieran firmar, o sea, ratificar también de alguna forma que se iban a someter, se iban a regir por esta convención. Y también se menciona a las Naciones Unidas. Aquí hay que entenderlo bien, que es a través de ese conglomerado de naciones que se reúnen para conocer aquellos temas que le vengan en beneficio a cada uno de sus estados.
Artículo número 9 y artículo número 10 de la Convención. Esta convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces aquí ya está establecido que el depositario pues es el Secretario General de las Naciones Unidas. Y el artículo número 10 nos habla acerca de la adhesión de los estados en cualquier categoría mencionada en el artículo 8 de la Convención, y los instrumentos de adhesión se depositarán en poder también del Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces, acá es bien importante que queda de alguna forma abierta a que los estados pudieran irse agregando, pudieran irse adhiriendo a esta convención y por lo tanto pues formar parte de la misma. El artículo número 11 quedó establecido en ese tiempo que la convención entraría en vigor el 30º día que siga la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 22º instrumento de ratificación o de adhesión. Y para cada uno de los estados que ratifiquen la convención o se adhieran a ella después de haberse depositado el 22º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día después de su dicho estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Bueno, aquí el procedimiento para aquellos que los firmantes originales, así como también los firmantes que se iban a agregar posteriormente. Entonces, yo le mencionaba que esto pues es más de protocolo, por decir así, la forma en que iba a cobrar vigencia este tratado. Allá al inicio yo le establecí ahí cuándo fue la fecha en que entró en vigor este tratado. Y el artículo número 12, las reservas. ¿Cuál es el momento en que se van a formular las reservas o un estado tiene el derecho de formular sus reservas? En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión. Ese es el momento en que cada uno de los estados que quieren formar parte a una convención, pero quieren hacer sus respectivas reservas, lo pueden hacer al momento de la firma, al momento que lo estén ratificando o cuando están solicitando su adhesión. Ahora, un estado contratante que haya formulado reservas de acuerdo con lo dispuesto, o sea, en la firma, en la ratificación o en la adhesión, las podrá anular en cualquier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces recordemos que esas reservas, bueno, más que todo son aquellas excepciones que cada uno de los estados establecen sobre qué partes de esa convención pues no quieren obligarse o no quieren adquirir responsabilidades. Entonces también las reservas podemos decir que es una forma de excluir para ese país determinadas obligaciones. Porque recordemos que haciendo uso también de ese derecho de su soberanía, pues ellos pueden establecer qué cuestiones no les conviene al momento de formar parte de una convención. Pero si ya están establecidas, esta misma convención lo establece, que las pueden anular. Simplemente tienen que enviar una comunicación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas y a partir, pues, de un determinado plazo, estas reservas van a quedar nulas para ese país. Entonces, eso también es bueno porque nos puede indicar que un estado en algún momento hizo reservas, pero posteriormente ya no tiene ninguna objeción al respecto,
pues de igual manera las puede anular. Y el artículo número 13, la revisión de la convención. Si se recuerda, hemos venido hablando que este tema se llevó a cabo en una primera conferencia, en otra segunda conferencia, y hasta que se llevó a mayores consensos en la tercera conferencia de 1982. Pero ya a partir de la primera quedó establecido que una vez expirado el plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta convención, las partes contratantes podrán pedir en todo momento, mediante una comunicación escrita dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, que se revise la convención. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que corresponden tomar acerca de esta petición. Como diríamos en Guatemala, ¿verdad? Existe el derecho de petición. Otra cosa será lo que le van a resolver. Entonces, de igual manera, cada uno de los estados o las partes contratantes, dice acá, pues cuando nos referimos a las partes contratantes, son aquellos estados que forman parte de la convención. En todo momento pueden pedir esa revisión. Y será la asamblea. Aquí hay que tomar muy en claro que las decisiones, las disposiciones que se van a llevar a cabo, que se van a implementar a través de las conferencias que se llevan a cabo, el órgano superior o la máxima autoridad para poder establecer eso siempre será la Asamblea General. Y cuando hablamos de la Asamblea General es las decisiones que de común acuerdo o en consenso cada uno de los estados puedan llegar. Entonces, será la Asamblea General la que puede decidir qué medidas o qué acciones tomaría en relación a esa petición. Y siempre recordemos que en toda petición, pues, puede ser aceptada o puede ser denegada. Entonces, estas opciones son las que existan, o pues de igual manera pudieran tomarse otras medidas, pero siempre en consenso con la Asamblea de las Naciones Unidas. Número 14, artículo número 14, el secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los estados miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás estados mencionados en el artículo 8 cuáles son los países que han firmado esta convención y los que han depositado los instrumentos de ratificación o de adhesión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10. Aquí estamos hablando de esa comunicación que va a existir entre el secretario general y los estados miembros, aquellos que pertenecen a esta convención. Entre ellos, el secretario tiene la responsabilidad, pues, de comunicar. ¿Y esto con qué fin se hace? Bueno, con el fin de saber, bueno, hay otros más países que lo están adoptando, que lo están tomando en cuenta, y hasta dónde cada uno de esos temas pues toma relevancia, toma importancia a nivel internacional. Como dicen por ahí, ¿verdad? Una sola golondrina pues no va a ser invierno. Ya a mayor cantidad, mayor presión y mayores temas que se pueden abordar y mejores soluciones que se pueden adoptar. Yo considero importante mencionar que ese es el objetivo de poderse reunir muchas personas y buscar soluciones. Somos seres pensantes, somos seres que podemos encontrar solución a las cosas. Y no solamente pues en el tema de internacional, sino que considero también que en alguna circunstancia nuestra de la vida, pues también tenemos esa capacidad de poder encontrar solución a algún problema que pueda resultar, ya sea personal,
familiar, laboral, en la comunidad o en su ámbito donde se encuentre. Entonces, por otra parte, también se dice que la comunicación efectiva es la que va a lograr mejores resultados. Esa comunicación asertiva es la que nos va a dar buenos resultados. Y de esa cuenta, pues, también la Organización de Naciones Unidas, a través de su secretario, pues, tiene esta responsabilidad, tiene esta obligación de poder informar. Y vamos concluyendo con la Convención de 1958, los idiomas de la Convención, lugar y fecha. El original de esta convención, cuyos textos en chino, Spanish, francés, English y ruso son igualmente auténticos. Será depositado en poder del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Quién se convierte en el depositario de esta convención? El secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, entonces también es importante que podamos estar actualizados nosotros en la noticia, cómo está a nivel internacional la Organización de Naciones Unidas. Y no es tarea, ¿verdad? Si usted lo considera, pues investigue ahí quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas. No lo vaya a confundir con el de la Organización Mundial de la Salud, por favor. Es el de las Naciones Unidas. Y esta convención, pues, dio lugar a firma en Ginebra, Suiza, ahí donde hacen los mejores chocolates, dicen, ¿verdad? Ahí donde no tienen mar, pero están las flotillas más grandes de embarcaciones. Bueno, quedémonos con el chocolate. A los 29 días del mes de abril de 1958, en Ginebra, el lugar donde se llevó a cabo pues la firma de este documento. Y acá, bueno, vamos a trasladarnos ya a lo más reciente, a lo más actualizado, y es a la Convención del Mar. 17 partes está dividida este texto de la Convención del Mar de 1982 y, bueno, estábamos hablando, ¿verdad? 320 artículos. Y vamos a trabajar en este caso la parte número 6 relacionado de la plataforma continental. Entonces, voy a dejar de proyectar por un momento acá para poder presentarles lo de la Convención del Mar de 1982 y vamos a ver el tema de la Convención del Mar. Bueno. Lo voy a... Ok. A partir del artículo número 76. Ahí en el chat de Telegram, pues se ha compartido esta convención y es bastante extensa y por eso es que en esta ocasión, en esta oportunidad, pues nos vamos a referir
únicamente a lo que es la plataforma continental. La semana pasada, creo, estuvimos dándole lectura a lo que era lo relacionado al convenio de alta mar. Bueno, permítame un momentito. Vamos a presentar acá una pestaña. Ok, la Convención del Mar de 1982. Espero que... Ok, yo creo que ya lo tenemos ahí en pantalla. Entonces, a partir... Ok, ya el sistema me indica que estoy presentando para todos. Parte número 6 y será a partir del artículo número 76. No son muchos los artículos, son pocos. Y acá tenemos la definición de plataforma continental. Y la plataforma continental nos indica de un estado ribereño, o sea, de un estado que tiene salida al mar. Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental o bien hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Bueno, aquí lo interesante es que nos establecen ya una medida. Y estas son una distancia, ¿verdad? 200 millas marinas. Esta misma convención pues establece que ese margen de esas 200 millas pues se puede extender, pero eso ya es con un procedimiento aparte y que está sujeto a una autorización. Y en el numeral 3 acá, el margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño. Entonces, aquí donde yo le indicaba que siempre es esa extensión, pero dice que está sumergida y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma. Y aquí ya nos menciona también el talud y la emersión continental. Entonces, acá ya hay otros términos que de alguna manera yo le he indicado a usted que es necesario que usted pueda irlo investigando, ya sea a través de don Google o de un diccionario que le permita, pues, encontrar estas definiciones. El talud continental y también nos está indicando la emersión continental. Entonces, aquí básicamente nos está dando exactamente cuál es el margen continental. Y acá en el 4, el inciso A, para los efectos de esta convención, el estado ribereño establecerá el borde exterior del margen continental
donde quiera que el margen se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial mediante una línea trazada de conformidad con el párrafo 7 en relación con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de la roca sedimentaria sea por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental. Entonces, acá también se nos está marcando ese espesor de las rocas y nos está indicando el pie del talud continental. Bueno, y también una línea trazada de conformidad con el párrafo 7 en relación con puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental. Y salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el punto de máximo cambio de gradiente en su base. 5. Los puntos fijos que constituyen la línea de límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, trazada de conformidad con los incisos 1 y 2 del apartado A del párrafo 4, deberán estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, o de 100 millas marinas contadas desde la isóbata de 2.500 metros, que es una línea que une profundidades de 2.500 metros. Entonces, acá lo que nos establece es que se puede solicitar una ampliación o un territorio mayor a las 200 millas, pero no deberá exceder de 350 millas. Entonces acá dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas, el límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas marinas, contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Y 7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 millas marinas, contada desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud. Número 8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Entonces, acá es donde yo le mencionaba que se hará una solicitud, se va a presentar un expediente a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y la comisión hará recomendaciones a los estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que determine un estado ribereño, tomando como base tales recomendaciones, serán definitivos y obligatorios. Aquí ya nos está, pues, de alguna manera indicando que esas recomendaciones que vemos en un inicio, que son como recomendaciones, pues ya se convierten en vinculantes para el Estado, porque van a ser definitivos y además obligatorios. Y el Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas cartas e información pertinente, incluidos datos geodésicos que describan de modo permanente el límite exterior de su plataforma continental. Y el secretario general les dará la debida publicidad. O sea, se va a dar a conocer. Va dentro de los estados parte, dentro de los estados miembros,
si a un Estado se le va a autorizar o las razones por qué las está pidiendo, tiene que ser del conocimiento público, a fin de que todos puedan conocer sobre cuáles versa esa solicitud y cuáles serán aquellas recomendaciones que van a ser obligatorias para ese Estado. Y vamos a pasar al artículo número 77, los derechos. Y el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía. Esto es lo más importante que quedó establecido, que cada uno de los estados iban a ejercer derechos de soberanía. O sea, a efecto de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. O sea, esa distancia denominada plataforma continental es sobre el que el Estado se arroja de alguna manera propiedad, porque la hace valer frente a otros estados, ¿verdad? Entonces, para poder explotar sus recursos naturales. Y número 2, los derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos, en el sentido que si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de esta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. Bueno, aquí lo que se hizo fue tomar lo de la Convención de 1958 y volverlo a establecer acá. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. Los recursos naturales mencionados en esta parte son los recursos minerales. Acá, específicamente, ya establece cuáles son sobre esos recursos que el Estado pues tiene derecho a explotar. Lo dice los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el suelo. Bueno, entonces aquí en esta convención ya quedó claramente definido cuáles son esos recursos naturales sobre los cuales un Estado tiene plenos derechos. Y hablemos de la condición jurídica de las aguas y del espacio aéreo suprayacentes y derechos y libertades de otros estados. Número 1. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre tales aguas. Cuando hablamos de suprayacente, pues ya nos estamos refiriendo a la alta mar, la que está en alta mar y el espacio que está en alta mar, donde dijimos que los estados no pueden ejercer o arrojarse soberanía sobre ese espacio. Recordemos que es patrimonio de la humanidad y por lo tanto pertenecen a todos. Nos pertenece a todos, por lo tanto un solo país, un solo estado no puede ejercer dominio sobre esa área. Y el ejercicio de los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no deberá afectar a la navegación ni a otros derechos y libertades de los demás estados previstas en esta convención, ni tener como resultado una injerencia injustificada en ellos. Esto ya lo hablamos anteriormente acerca de los derechos y las libertades que están en alta mar y de los derechos y libertades que también se encuentran en la plataforma continental. Y artículo número 79, todos los estados tienen derecho a tender en la plataforma continental cables y tuberías submarinos, de conformidad con las disposiciones de este artículo, este número 79. El Estado ribereño reserva su derecho
tomar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental, la explotación de sus recursos naturales y la prevención, reducción y control de la contaminación causada por tuberías, no podrá impedir el tendido o la conservación de tales cables o tuberías. Entonces, hace la excepción que a reserva de su derecho de soberanía, pues tampoco puede impedir. Y el 3 dice, el trazado de la línea para el tendido de tales tuberías en la plataforma continental estará sujeto al consentimiento del Estado ribereño. Entonces, de alguna manera le dicen, no lo puede impedir, pero también se debe de pedir una autorización. No únicamente porque el Estado no lo va a impedir de una forma faltando, digamos, el respeto a la soberanía del Estado, pues no se pueden iniciar a colocar estos tendidos o estas tuberías, sino que previamente tiene que estar el consentimiento de ese Estado. Y número 4, ninguna de las disposiciones de esta parte afectará al derecho del Estado ribereño a establecer condiciones para la entrada de cables o tuberías en su territorio o en su mar territorial, ni a su jurisdicción sobre los cables y tuberías construidos o utilizados en relación con la exploración de su plataforma continental, la explotación de los recursos de esta o las operaciones de islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción. Entonces aquí habla más de siempre de la colocación de esas instalaciones y esas estructuras que puede realizar un Estado dentro de la plataforma continental. Cuando tiendan cables o tuberías submarinos, los Estados tendrán debidamente en cuenta los cables o tuberías ya instalados. En particular, no se entorpecerá la posibilidad de reparar los cables o tuberías existentes. Bueno, esto es decir, si ya están los cables o está alguna tubería que proviene de otro país, por ejemplo, entonces no se van a destruir, no se van a, de alguna manera, pues, de dañarlos o perjudicarlos. Y tampoco el Estado sobre el cual pasan sus cables tampoco puede evitar el hecho de decir de los trabajos que se tienen que hacer para, básicamente lo que nos está diciendo es que tiene que haber una cooperación, tiene que existir de alguna manera esa ayuda, ayuda mutua de cada uno de los estados. Bueno, acá vamos a darle lectura al artículo 80. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental. El artículo 60 se aplica mutatis mutandis a las islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental. Bueno, voy a tratar de irme al artículo 60. Espero que casi estoy cerca. Okay. Y nos habla de islas artificiales, instalaciones y estructuras en la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de ¿qué? A. Islas artificiales. B. Instalaciones y estructuras para los fines previstos en el artículo 56 y para otras finalidades económicas. Instalaciones y estructuras que puedan interferir en el ejercicio de los derechos del Estado ribereño en la zona. El Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y estructuras
incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración. Bueno, aquí estamos hablando del tema de jurisdicción. ¿Y quién ejerce la jurisdicción aquí en Guatemala? ¿Quién ejerce esa potestad de administrar justicia? ¿A quién corresponde? Bueno, corresponde al organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia y los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? A través de ellos, pues, se ejerce la jurisdicción. La pregunta es, ¿qué es jurisdicción? Por favor, recuérdese ahí usted de introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, derecho constitucional. Entonces, es ese derecho o esa facultad que se le concede para poder administrar justicia. Y acá, pues lo que nos está indicando es que el Estado tendrá jurisdicción exclusiva. ¿Y en qué materia? En materia de leyes y reglamentos, dice aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración. Bueno, vamos a continuar. Número 3, la construcción de dichas islas artificiales, instalaciones, deberá ser debidamente notificada y deberán mantenerse medios permanentes para advertir su presencia. Las instalaciones o estructuras abandonadas o en desuso serán retiradas para garantizar la seguridad de la navegación, teniendo en cuenta las normas internacionales generalmente aceptadas que hayan establecido a este respecto la organización internacional competente. Y a los efectos de la remoción se tendrán también en cuenta la pesca, la protección del medio marino y los derechos y obligaciones de otros estados. Se dará aviso apropiado de la profundidad, posición y dimensiones de las instalaciones y estructuras que no se hayan retirado completamente. Y cuando sea necesario, el Estado ribereño podrá establecer alrededor de dichas islas artificiales instalaciones y estructuras, zonas de seguridad razonables en las cuales podrá tomar medidas apropiadas para garantizar que tanto la seguridad de la navegación como de las islas artificiales, instalaciones y estructuras. Y el Estado ribereño determinará la anchura de las zonas de seguridad teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables. Y 6, todos los buques deberán respetar dichas zonas de seguridad. Número 7, no podrán establecerse islas artificiales, instalaciones, estructuras ni zonas de seguridad alrededor de ellas cuando puedan interferir la utilización de las vías marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación internacional. Es importantísimo acá que se mantiene intacto ese derecho de la navegación. Las islas artificiales, instalaciones, estructuras no poseen la condición jurídica de islas, no tienen mar territorial propio y su presencia no afecta a la delimitación del mar territorial de la zona económica exclusiva de la plataforma continental. Bueno, como su nombre lo dice, islas artificiales, ¿verdad? Son preparadas con el fin de poder hacer la explotación de sus recursos. Entonces no quiere decir que como aquí es una isla, entonces vamos a empezar a tomar nuevas medidas otra vez con el fin de ampliar su derecho del mar. Esta convención de una vez lo dejó establecido que esas islas artificiales pues no tienen ninguna condición jurídica de isla, por eso son artificiales. Bueno, como vamos a detenernos acá, porque es necesario también que les pueda de ustedes las puedan resolver. Ya estamos en la conclusión de la clase del día de hoy y voy a presentar
las preguntas de estudio de esta semana número 8 para que las pueda resolver. Que es la plataforma continental número 1. Y en este caso, por favor, le solicito que usted pueda tomar la definición de la Convención del Mar. Y en la nueva Convención del Mar, ¿cuál es la distancia que se considera la plataforma continental? En los derechos de explotación, ¿cuáles son las construcciones que puede realizar un Estado ribereño? Esto lo acabamos de leer. ¿Y cuál es la soberanía que se ejerce sobre la plataforma continental? Entonces, tome en cuenta, por favor, ahí el artículo 1